En nuestra región hemos dado a conocer en las últimas semanas, en los últimos meses, muchos intentos de estafas telefónicas y algunos que lamentablemente se consumaron. Personas que entregaron dinero, entregaron joyas ante la posible situación de un familiar que estaba viviendo en cuanto a un secuestro, o algunos que han sido engañados con un supuesto premio que habrían ganado. En el día de hoy se conoció a través de la Fiscalía de la ciudad de Rosario, la Fiscalía de la segunda circunscripción, un alerta para no caer en estas estafas, porque ahora hasta están utilizando los turnos de vacunación contra el COVID. Por eso estamos en contacto con Sebastián Carranza, él es prensa del del MPA. Ahí está, viene el título. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. A conocer a través del Ministerio Público de la Acusación una serie de recomendaciones a la población, precisamente porque se ve que estos intentos de estafas no cesan. Sí, exacto. Lo que nosotros hicimos en el día de hoy, que nos parecía importante, era poner en conocimiento a la población de la mutación que tienen las modalidades para realizar la estafa. Si bien se incrementó el número de denuncias en los primeros meses del año 2020, cuando estábamos en una cuarentena mucho más dura, y luego, bueno, se fueron estabilizando y los números siguen siendo similares a los anteriores, a los años anteriores, hemos notado que ha ido mutando mucho la forma o la modalidad de engaño que tienen estas personas con sus víctimas. Las más comunes que teníamos en un principio eran las que vos mencionabas, personas que llamaban por teléfono, se hacían pasar por un familiar, diciendo un familiar o un personal de algún ente bancario o del Estado, diciendo que el dinero iba a cambiar, tenía que reemplazar billetes y que los pasaban a buscar y así se realizaba la estafa. Pero con el avance del tiempo y también con la pandemia y las restricciones y la mayor utilización de la virtualidad, notamos que comenzaron a haber nuevas modalidades. Entonces, lo que nosotros hoy publicamos en las redes sociales de la Fiscalía son una serie de recomendaciones y también de modalidades para que la gente tenga en cuenta y estén advertida de estos hechos. Las más comunes que se están dando en estos últimos tiempos es lo que tiene que ver con la venta en mercados virtuales. Esto es, una persona puede vender un electrodoméstico o algún artículo y es contactado por una persona que se hace la interesada, le logra concretar una venta, poner un monto de dinero, con eso obtiene los números de un CBU y con esos números más algunos otros datos personales que logra sacar en la conversación, le dice que le depositó un excedente de dinero al que habían acordado, si se lo puede devolver. Una vez que la persona en la buena fe le devuelve ese dinero, lo que está haciendo es devolverle un dinero que fue sacado con un crédito a su nombre y se queda con el crédito a su nombre y la persona que estafa se lleva el dinero excedente que esta persona en buena voluntad le devuelve, como una muestra de una de las tantas modalidades nuevas que hay. Porque, digamos, este tema de comprar online, que hemos tenido que aprender todos a utilizar durante el aislamiento, es muy bueno. Lo que pasa es que también la inventiva, lamentablemente para el mal del argentino, ha hecho que se den todas estas cuestiones que permiten las estafas. ¿Cómo hacer entonces para poder darnos cuenta si a la hora de hacer una operación estamos tratando con algo que realmente existe o bien con este tipo de delincuentes virtuales? Bueno, lo primero y lo fundamental es tener en cuenta y tener corroborado, investigar un poquito si estamos hablando con un canal oficial de alguna entidad o bancaria o alguna plataforma de mercado digital. Los mercados digitales de compra tienen muy buena seguridad, esto es, uno tiene que evaluar la reputación del comprador, del vendedor, o sea, indagar un poco. Y tener siempre en cuenta que estas personas están dedicadas a esto, o sea, pasan su día entero tratando de que alguien caiga en este engaño. Por lo tanto, utilizan mucho nivel de detalle, por ejemplo, en una modalidad que tiene que ver con la virtualidad también, de enviar mensajes de texto con un link en el cual emulan a una plataforma digital, llámese Netflix, Amazon, Spotify, que son las más comunes, diciendo que tienen que corroborar los datos de su tarjeta. Cuando uno ingresa a ese link confiado y pone todos los datos de su tarjeta, ahí está entrando a entregarle todos los datos para que estas personas realicen la estafa.
en estos lugares virtuales que crean, emulan a los oficiales con el mismo logo, colores, obviamente que si uno los compara se da cuenta que hay detalles perceptibles, por lo tanto uno tiene que estar atento cuando hace una compra por internet, a quién se la hace, averiguar un poco sobre esa persona o sobre esa empresa, si tiene buena reputación, los foros de comentarios, que siempre hay personas que pueden haber comprado en esa empresa, cuáles son las opiniones y las calificaciones, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Última modalidad que ustedes han empezado a recibir denuncias, que es con los turnos de vacunación. ¿Cómo se está realizando? Máxime teniendo en cuenta que hay muchas personas que aún están esperando su turno y que deben estar ansiosas, ¿no?, para recibir un llamado de estas características. Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, es que los turnos se sacan por la página del gobierno de Santa Fe, que les reenvía un mensaje con todos los datos, y una vez que el turno es asignado, uno tiene que completar una serie de datos en donde se va a confirmar el turno de vacunación. No van a llamar por teléfono para preguntarle si usted tiene el turno, que les dé los datos, que le dé algún dato de privado económico, nada. Eso no se hace por teléfono, eso todo se hace por los canales oficiales del gobierno de la provincia de Santa Fe, hay que estar atento a eso, y ante cualquier duda o llamada de este estilo, hay que cortar la llamada, no brindar ningún dato y dar aviso inmediatamente al 911 y hacer la denuncia en la página del Ministerio Público de la Acusación, que hay un apartado para hacer una denuncia online, que es muy rápida, muy sencilla, para dejar asentado esa situación. Perfecto. Bueno, muchas de nuestras comunidades no tenemos el 911, pero que la gente se comunique con la comisaría, ¿no?, con el número de la comisaría. La comisaría, sí. O la denuncia online es lo más rápido, puede dejar asentado así la situación, porque tal vez la persona se da cuenta que puede ser potencial víctima de una estafa y no sigue adelante con eso, corta y sigue con su vida. Pero para la Fiscalía es muy importante tener estos datos como para hacer un relevamiento, porque tal vez otra persona fue víctima de una estafa y podemos vincular los dos hechos al momento de hacer una imputación. Aunque no tengamos pruebas, porque en un caso de recibir una llamada de esta, obviamente no todos grabamos las llamadas, no vamos a tener pruebas, pero igualmente tenemos que hacer la denuncia. Es importante porque gracias a este tipo de denuncias también nosotros pudimos ir armando lo que publicamos hoy en cuanto a las modalidades, cómo fueron mutando, cuáles fueron las diferentes variantes que van utilizando estas personas. Entonces con eso nosotros pudimos hacer un relevamiento y hoy poder informarle al resto de la población que se están utilizando distintas modalidades que no tienen que ver solamente con el reemplazo de billetes o con algún secuestro virtual, que eran las más comunes hasta hace un tiempo atrás. Perfecto, entonces Sebastián, aclarado, dejamos el aviso como siempre a toda la gente, sobre todo a nuestros adultos mayores. El consejo es que corten la llamada. A ellos generalmente los atacan por el lado de que tienen un familiar secuestrado y le hacen escuchar a una persona llorando, o que digan no lo quiero, ya me peleé con ese familiar, y que corten la llamada. Es entonces la recomendación. Sí, ahí hay un dato fundamental que las personas especializadas en este tipo de hechos, los fiscales, nos han recomendado. Primero es que se hable mucho en el núcleo familiar, de que estas cosas suceden y de que estas modalidades existen. Y después poner una palabra clave, la familia, que solamente el núcleo familiar conozca una palabra clave o una pregunta clave para, en el momento de duda, hacer esa pregunta, y dependiendo de la respuesta se va a dar cuenta o no si realmente está hablando con un familiar. Es un detalle a tener en cuenta, es algo sencillo que en el momento de la llamada y en el nerviosismo puede servir mucho para detectar si estamos siendo víctimas de una estafa virtual. Perfecto, muchas gracias porque fuiste realmente muy claro para brindar estas herramientas a toda la población. No, cómo no, gracias a ustedes. Así hablábamos entonces con Sebastián Carranza del Ministerio Público de la Acusación sobre esto que han publicado en el día de hoy a través de la Fiscalía relacionado con el alerta a las personas. Ojo, porque ahora hasta con los turnos de vacunación están intentando hacer estafas. Ante cualquier situación de estas características, cortar la llamada es la recomendación.